Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto o séptimo episodio, la verdad perdí la cuenta, pero bueno, de este podcast llamado En Directo con la Lobri. Yo soy la Lobri. Ahorita hay 192 personitas conectadas en TikTok. Y bueno, amigos, hoy es un podcast un poco especial. Hoy es un podcast un poco especial porque normalmente tenemos esta dinámica de agarrar tres temas, ¿no? Y hablar de ellos durante todo el podcast. Pero hoy vamos a hablar de un tema en especial y tenemos un invitado especial. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre esta ley que aprobó el Senado, ¿no? La Ley Federal del Derecho de Autor, TEMEC. No sé, hoy vamos a tener a alguien que nos platique de todo esto porque es como que la gente empezó a hablar de esto, ¿no? De que si nos van a censurar, de que qué onda, qué va a suceder con internet. Yo lo que leí, la verdad, no investigué mucho, por eso el invitado de hoy nos va a hablar un poco de eso. Pero básicamente es sobre, pues, derechos de autor en internet, ¿no? Como tengo entendido. Hay una parte que me llama mucho la atención, que se supone, dicen, que con esta ley, ahorita vamos a corroborarlo, pero con esta ley, tú como realizador de contenido, como persona del internet, o da igual, tú subes algo y las personas o alguien puede decir, ¿sabes qué? Esto está infringiendo mis derechos o el derecho de autor, qué sé yo. Y la compañía de internet puede bajarte ese contenido sin preguntarte ni nada. O sea, ya no van a existir pruebas de que a ver si sí infringes la ley o no. Simplemente, bye. Un poco para darlos en contexto, hay muchas más como mini leyes o micro, no sé cómo se le llame. Pero bueno, le marco al invitado de hoy. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¿Les late? Chat. ¿Te puedes amparar? No lo sé. Justo hoy vamos a hablar de eso. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Oye, ¿me escuchas bien? Porque traigo los audífonos aquí en un cuarto y no sé si haya buena señal. Sí, te escucho perfecto. Chat, ¿lo escuchan ustedes bien? Estás en altavoz, pero sí. Ok. Perfecto. Yo te escucho perfectísimo. Muy bien. Eso es lo que importa. Buenísimo. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Muy bien. ¿Y tú? También, perfecto, ¿no? Pues emocionado por tu llamada, porque la verdad es que me encanta estar con tu audiencia y más que nada, pues me encanta estar contigo. Oye, tienes un canal precioso, información que sirve para todos, entonces, pues yo más que encantado que de colaborar contigo y este podcast. Muchas gracias. Pues miren, para los que no saben quién es Cristian, mejor conocido como Cristian Magazo en TikTok. En la descripción, si estás viendo esto en YouTube, abajo voy a poner sus redes sociales. Pero bueno, es abogado, tengo entendido, ¿verdad? Es correcto, sí. O pretendo serlo. Se dedica al derecho y pues bueno, en su cuenta de TikTok va contestando preguntas, ¿no? que le hace la audiencia con base en todo esto del derecho y demás, va resolviendo dudas. Entonces, hoy en la mañana me mandaron un mensaje por WhatsApp diciendo, oye, Lalo, ¿qué opinas de tal cosa? ¿No? De esta ley, ¿cómo se pronuncia? ¿TEMEC? ¿O qué es? Sí, podría ser TEMEC, sí. Ok, pues de esta ley, digamos, TEMEC, ¿no? Que es como un poco sobre le dicen como la censura, ¿no? Como de internet, no sé. La verdad te marco porque, pues obviamente tú has de saber mucho más que yo en esto. Y hay algunas dudas que seguramente la audiencia tiene y me comentabas que a ti también te han escrito, ¿no? Sobre qué pasa, qué opinas sobre esto, etcétera. Entonces creo que estaría bueno este podcast un poco para resolver estas dudas. A lo mejor que nos expliques un poco de qué va todo esto. Y pues nada. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Mira, pues de entradita me he dado cuenta, muchísimas gracias por darme este espacio,
pero me he dado cuenta que la gente está mezclando muchísimo las cosas, precisamente porque nos hemos encargado tanto de separar el ejercicio de gobierno, de la creación de leyes, de la gente, de su vida cotidiana, que la verdad la gente ya no sabe ni por dónde le llega, ¿sabes? Claro. Entonces, pues muchos dicen, a ver, espérame, es que yo estoy viendo aquí TECMEC, yo estoy viendo aquí censura, yo estoy viendo aquí derechos de autor, pero ¿cómo rayos se asocia una con otra? Claro. Entonces, mira, el TEMEC, por sus siglas en español, quiere decir Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ok. Es el tratado que viene a suplir al famoso TELECAN, al Tratado de Libre Comercio. Ok. Entonces, el TELECAN, como para los que no lo sepan, es un tratado de libre comercio que en su momento fue el más ambicioso y más grande del mundo que hubo en su momento. Se creó allá por 1994, porque abre un bloque de comercio y un intercambio de productos y de ideas increíble entre la parte más poderosa del continente americano, que es América del Norte. Entonces, ¿cuál fue el problema con el TELECAN, con el Tratado de Libre Comercio? Que los comerciantes, que los creadores de productos, de industrias, como este acuerdo se dio a finales del 1900 y tantos, pues ya era muy muy viejo, ya no te protegía como debería, porque la industria iba creciendo a pasos agigantados. Entonces, nuestro expresidente ahora y esposo de una famosa supermodelo, Enrique Peña Nieto, nos empieza a firmar y acuerda con Canadá y Estados Unidos una renovación del Tratado de Libre Comercio, que ahora por sus siglas te digo que se llama TEMEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y le toca al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador velar por su entrada en vigor, que de hecho justo entró en vigor el día de hoy. Y tú me dirás, ¿cómo rayos implica esto una afectación a los derechos de autor? ¿Qué carajo tiene que ver? Claro. ¿No? Lo que pasa es que cuando tú haces un tratado de libre comercio o algún acuerdo con alguna nación, muchas veces los beneficios que tú puedas adquirir por esta relación que existe entre países, los países mismos se ponen condiciones y te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí voy a cooperar contigo, pero necesito que le pongas atención a este asunto de tu país, porque si no, no podemos acordar absolutamente nada. Y eso se traduce en crear o reformar leyes. Ok. De hecho, como dato curioso, por ejemplo, organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México, son funciones que en un principio estaban arraigadas a las funciones del Banco de México a Secretaría de Hacienda y los de Protección de Derechos a Gobernación. Pero los organismos internacionales dijeron, oye, yo no puedo invertirle a un país que las finanzas estén a cargo del presidente y que la defensa de derechos humanos con la gente que los viola, que es la autoridad. Claro, totalmente. Entonces, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchos otros organismos, se crearon, pero por presión internacional. Pero porque los otros países dijeron, sí, queremos entrar en acuerdo contigo, México, pero nos tienes que garantizar esto. Y es por eso que las finanzas nacionales se las encarga el Banco de México, porque, es un organismo independiente del gobierno. Así se tiene que entender. Entonces, ya que te doy todo este contexto y este preámbulo, ya podemos entender que una de las condiciones que da Estados Unidos junto con Canadá para que se pueda aperturar el mercado de ventas por internet, y este mercado digital estamos hablando tanto de bienes como de servicios como de producción audiovisual, Estados Unidos le pone como condición a México que se emparejen las leyes y las legislaciones de ambos países. Claro, ya tiene un poco de sentido. Entonces, pues ya, digamos que el Congreso de la Unión, que se compone por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tuvieron un periodo bastante largo, siendo sinceros,
para que ellos aprobaran esta ley, pero resulta ser que, pues como todos buenos mexicanos, o no sé si fue por maña o por estrategia, decidieron dejar su aprobación y su discusión para los últimos días. Entonces, justo hoy que entraba en vigor el TEMEC, claro, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores lo aprobó ayer y la Cámara de Diputados lo aprobó hoy, se aprueba una serie de reformas. Ojo, no se promulga una ley, ni tampoco solamente es a los derechos de autor, se promulga una serie de reformas. Y estas reformas implican modificaciones a la ley de autor, a la ley de derechos de autor. Entonces, ahí la relación entre el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México con los derechos de autor. Esa es la relación que existe entre esta disputa. ¿Cómo ves, mi querido Lalo? No, pues es lo bonito y lo malo de las redes sociales. O sea, hay información ahí, ¿no? Que tú la lees y dices, no, es que la censura y te van a no sé qué multas y bla, bla, ¿no? Y obviamente no te explican todo este contexto, ¿no? Porque pues no es como que las personas, bueno, habrá personas que sí, habrá, por ejemplo, yo no, que leo esto y digo, madre de Dios, nos van a censurar, ¿no? O sea, todo está mal. Y ahora que ya nos das este contexto, para las personas que están llegando, un resumen rápido, se aprobaron las reformas, estoy en lo correcto, ¿eh? No leyes, reformas, del TEMEC. Entonces, seguramente van a ver en internet eso como que ahorita ahí está, nos van a censurar, que hay un buen de cosas, ¿no? Que se aprobaron ayer o antier. Entonces, al no tener un contexto bien de todo esto, pues te sacas de onda y entra como este pensamiento de no, nos van a censurar a todos y demás, pero no. Ahorita Cristian nos está explicando la relación y todo el contexto que existe detrás de todo esto, ¿no? Para que pues, entendiéramos un poco pues de qué va todo esto, ¿no? La cosa aquí es, por ejemplo, yo encontré una página o me pasaron una página, ¿no? Que es la que te pasé, creo, ¿no? Que dice, ni censura ni candados. El Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual de tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ¿no? Y entonces te pone como abajo, promueve un mecanismo de censura digital, ¿no? Que dice, la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada, previsto por las leyes de Estados Unidos. Si una persona alega que un contenido o publicación viola sus derechos de autor, los proveedores de servicio de internet deberán removerlo, sin necesidad de aportar pruebas sobre la ley, sobre la infracción y sin la orden de una autoridad judicial. O sea, básicamente, eso te está diciendo, ¿no? Lo que ponen aquí, que tú puedes subir algo a internet y alguien dice, ¿sabes qué? Está violando mi ¿cómo se dice aquí? ¿Violando qué? Derecho de autor. Mi derecho de autor, entonces, pues te lo bajan sin decirte nada, ¿no? Obviamente tú lees esto y dices, wow, o sea, fuerte, porque a fin de cuentas, ¿dónde queda la libertad de expresión, no? Entonces, quien sea, te puede decir, oye, eso Nel, o sea, está violando mis derechos de autor, bájalo, ¿no? Obviamente esto existe en redes sociales, ¿no? Es cuando te meten strikes en YouTube, cuando te dicen en Facebook y demás, pero cuando te lo ponen así es como, hey, ya no se te va a preguntar ni se te va a notificar, simplemente se te va a quitar y ya, se te va a bajar. Entonces tú te quedas con o sea, ¿y dónde está la libertad, no? Entonces, cualquier persona puede bajarme esto. La pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? O sea, ¿sí se puede, no se puede? Para dar un poco en contexto, porque yo leo esto, obviamente me llega a WhatsApp, yo lo leo y digo, madre de Dios, ya, bye, estamos en el caño, fin del mundo, ¿no? Pero, Claro. O sea, tú desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves? O sea, que sigue, o que si es verdad esto, ¿no? ¿Se está malentendiendo? Ok, mira, fíjate que los problemas que giran en torno a los derechos de autor, pero específicamente todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, siempre ha sido un tema más que debatido, te lo juro, en la sociedad moderna. Porque todos sabemos que la libertad de expresión es la base de un Estado democrático. Claro. Fíjate que hay un término bastante interesante que utiliza los teóricos y los jueces que se dedican a este tipo de cosas, que se
le denominan mercado de ideas. Y este mercado de ideas no es más que dejar que todo mundo hable para tener así una oferta de ideas y democráticamente elegir cuál es la mejor. ¡Guau! Entonces, bajo este ángulo de mercado de ideas, hay estados democráticos como los Estados Unidos de América que determinan que, si no es que el mayor, uno de los derechos humanos con mayor peso en el sistema democrático es la libertad de expresión, por encima de cualquier derecho. Y eso es lo que los Estados Unidos ha estado impulsando en las últimas décadas, si no es que en el último siglo. Entonces, tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué si hay este mercado de ideas, esta libertad de expresión, por qué pues están aprobando este tipo de cosas? Porque también es cierto, y esto es algo que nadie puede negar, que todo derecho tiene su límite. Absolutamente todo. Todo. Y Estados Unidos, aún haciendo prevalecer el derecho humano a la libertad de expresión por encima de todos los demás, estamos viendo que él fue el que implementó este tipo de mecanismos digitales, que es el curioso informa y baja, no me acuerdo cómo se llama en inglés, notificación y retirada. Notificación y retirada, sí. En español. ¿Por qué? Porque aquí hay un pensamiento que se ha tratado de mediar y dicen, mira, si tú violas derechos de terceros, el derecho a la libertad de expresión tiene que verse limitado, ¿no? Claro. Porque ya hemos visto que los discursos de odio, ya hemos visto que los discursos tal vez dañando a una persona, no criticándola, no criticando su trabajo, sino directamente dañándola, es un discurso de odio que tiene que ser limitado. Claro, totalmente. Entonces, hay ciertos derechos que le ponen límites a otros. Claro. Curiosamente, el derecho de autor también es un derecho humano. Y el derecho de autor está consagrado, si no mal recuerdo, en la fracción segunda del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus bienes, reproducciones científicas, literarias, artísticas, ¿no? Entonces, hay una delgada línea, bastante delgada entre el derecho de autor y la libertad de expresión con esta ley. Claro. Porque nadie te está impidiendo que expreses tus ideas. Claro, totalmente. Que utilices las plataformas digitales como un mecanismo para que dé mayor alcance lo que piensas, siempre y cuando no dañes derechos de terceros, que es el límite. Claro. Y los derechos de autor, si tú das un discurso con una canción de Daft Punk de fondo, y Daft Punk o un representante de su productora cree necesario levantar una infracción por copyright o derechos de autor, ese video posiblemente se te sea bajado, pero porque estás afectando otro derecho humano, que es el derecho humano a los derechos de autor. Claro. Entonces, puedes subir tu discurso, efectivamente, y las veces que quieras, en los términos que quieras, siempre y cuando cumplas con las medidas necesarias que no afecte a otra persona. Y no hablemos solamente de derechos de autor, sino a la dignidad humana, a la vida, a la salud y cosas de ese estilo. Entonces, es difícil, te darás cuenta que es complicado, porque estamos hablando de un choque de derechos. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque te están diciendo, hey, puedes... A ver, voy a mover un poco esto. Claro. Ya, porque si no escuchan, ya. Claro, o sea, están diciendo, hey, puedes subir lo que sea a internet, puedes hablar de lo que quieras, siempre y cuando no afectas a terceros. Entonces, pues, ahí está esta delgada línea que dices, no es como, ¿qué afecta y qué no? ¿No? A terceros. O sea, está... Fíjate que este mecanismo que implementa Estados Unidos es porque se da cuenta que el Internet en México, y eso sí hay que ser bastante sinceros, ha entrado en una libertad absoluta. Claro. Es que tú puedes bajar material de cualquier manera y en cualquier lugar, aunque cueste. Hay videos incluso en YouTube que te orientan cómo hacerlo sin tener que pagar el software original. Claro, los famosos hacks, ¿no? O sea, bájate el Premiere, entonces, todo así.
lo que Estados Unidos está diciendo y Canadá dentro de este capítulo de la promoción del comercio digital y todo lo demás, está diciendo, yo te voy a dar más facilidades y voy a incentivar a mis empresarios audiovisuales, desarrolladores de software, creadores de contenido, que inviertan en tu país, que inyecten capital para tu gente y que te lleguen los productos, pero con la condición de que me traigas a mí una legislación que al menos me dé la seguridad de que si está pasando lo mismo con mis productos que pasa con los tuyos ahorita, lo pueda bajar inmediatamente. Claro. Esa es la condición que pone Estados Unidos. Claro. Y entonces, ahora, seamos honestos, ¿este tipo de mecanismos no te suena conocido? Por ejemplo, ¿cuántos videos en TikTok no hemos visto con gente hablando a lo menso y el audio se fue? Claro. ¿O cuántas suspensiones de videos o ya que ya no pueden monetizar has visto en YouTube? Por copyright, precisamente. ¿Por qué? Porque son páginas y son aplicaciones que vienen desarrolladas desde Estados Unidos y desde allá te aplican esa ley de, ¿sabes qué? Infringes la normativa de TikTok, ya no tienes derecho a tus en vivos. ¿Sabes qué? Infringes el copyright, te quito el sonido. Eso ya lo traemos desde siempre, desde que descargamos TikTok. Sí, claro. Pero nada más que con el amarillismo que a veces nos encontramos aquí en México, y también por culpa de los legisladores que lo hacen todo al mero día, claro, pues se hace una bomba de desinformación. Sí, totalmente. Pero, Lalo, tú lo sabes, ¿cuántos TikTokers no se han quejado porque TikTok les restringe ya el uso de los en vivos? Claro. Y eso, para que veas, sí podría ser una violación de derechos humanos, pero pues, oye, hay normativa. Claro. Sí, porque a fin yo jamás escuché a nadie quejarse de eso. Claro. Sí, porque a fin de cuentas existe, tú entras a TikTok, descargas, obviamente, y te vienes cuando te dicen lee términos y condiciones y nadie lee, nada más le pica, ahora le va. ahí te viene explicado todo, ¿no? Seamos sinceros, ¿quién lo lee? No, pues nadie, obviamente nadie. No sé, yo no lo leo. Nadie lo lee. Pero pues obviamente ya tienes una noción de qué entra, o sea, qué puedes usar, qué no puedes usar, ¿no? Claro. Pero, pues sí, bueno, un poco esto para los que están llegando, un poco esto es, pues, aclarar lo que está en internet ahorita, ¿no? Lo de Temec, ¿no? Y de que nos están censurando y demás, pues es eso, un poco. Pero también está bien interesante, por ejemplo, ¿no? Que ahora tiene sentido, porque también hay una parte que dice, ¿no? Las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel para eludir medidas tecnológicas de protección, ¿no? O sea, los famosos candados digitales que no puedes modificar. En resumen, lo que yo entiendo es que no puedes modificar, o sea, quitarle los candados a los programas, ¿no? Como que lo vemos, o sea, pon tú un poco más bajado. Antes en los PlayStation, los primeritos, tú podías ir a Pericuapa, donde quieras, y ponerle un chip o algo para que leyera los discos piratas. Eso es modificar el software, ¿no? Aquí te dicen, obviamente eso ya existe desde hace mucho. Es como, en realidad no puedes hacer eso. No puedes sacar películas piratas, todo esto que ya existe, ¿no? Exacto. Entonces ellos simplemente como que también lo ponen, los chipeados, como sí, Efren. Pero, por ejemplo, aquí dicen que afecta hasta, por ejemplo, a las personas que recargan sus cartuchos de toner, que en realidad eso es modificar el producto, porque te dicen, no, a ver, si se te acaba, tíralo y cómprate otro, no puedes recargarlo, ¿no? Entonces, claro. También dice que, o sea, aquí dice, ¿no? Que penas de cárcel para reparar, modificar o alterar dispositivos. Pero, por ejemplo, aquí yo no sé en realidad eso si entraba en ley o no, de poder reparar tu celular, ¿no? Porque, entiendo que no puedes modificar un producto como para beneficio propio, en el sentido de tal cual, ¿no? El PlayStation lo chipeas y ya te deja te deja leer los discos duros piratas, ¿no? Pero, por ejemplo, un celular se te rompe, ¿no? Y vas y lo reparas, no te compras otro nuevo. Pero aquí te dicen que básicamente no puedes hacer eso ya. Ok. ¿No? Pues, está... Pues mira, aquí hay algo bastante interesante. Todo es cuestión de interpretación de la ley. Claro. Porque evidentemente Trump no conoce Pericuapa, ¿no?
Justin Trudeau no conoce la Plaza de la Tecnología del centro de la ciudad, ¿verdad? Claro. Lo que la tirada de ellos, evidentemente, además de este tipo de cosas, lo hacen a nivel más grande. Porque seamos honestos, México no tiene los recursos para implementar una política tan estricta. O sea, claro. No hay manera de que el Estado mexicano se percate de todas las operaciones de este tipo que haya. De ninguna manera. Obviamente le van a poner mayor atención a empresas que sean un monstruo. Claro. Empresas que compren mecanismos y que compren máquinas para cierto tipo de industria que sean originalmente patentadas en Canadá o en Estados Unidos. Se está buscando que no tengan, que no haya modificaciones o se robe la patente aquí en México. En sentidos amplios. Tampoco te estoy diciendo que es exactamente esto. Pero mira, claro. Aquí hay algo muy interesante y aquí hay un tema que yo siempre se los planteo a la gente cuando me hablan de la aplicabilidad de la ley en general. La gente cree que por el hecho de estar en una ley, automáticamente y como chip, todos vamos a cambiar. Y todo el mundo que nos rodea automáticamente se va a transformar radicalmente. Y no, o sea, mi querido Lalo, ¿qué es la ley? Es tinta y papel. Claro. Es simple tinta y papel. Entonces, ¿dónde está el verdadero ejercicio de la ley? En que las autoridades verdaderamente lo hagan valer y lo hagan cumplir. Totalmente. Pero, por ejemplo, hoy entró en vigor el TEMEC, y entró la reforma a derechos de autor que posiblemente salga publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. Dudo que al momento mismo en que salga publicado, en ese momento quemen la Plaza de la Tecnología, quemen Pericuapa, sí, claro, y desaparezca tu vecino que arregla celulares. Claro, totalmente. Sinceramente no va a pasar. Entonces, también lo que necesito, no estoy diciendo no cumplan la ley, simplemente lo que quiero es que hay que evitar que se alarme innecesariamente a la gente con malas interpretaciones de la ley. Si bien es cierto, ciertas conductas van a estar penadas, están penadas desde siempre. Claro. Lo único que se está haciendo es ampliar la ley, tratar de darle una mayor protección a los derechos de autor, que a fin de cuentas, por ahí yo vi algo que nos decía que a los creadores de contenido nos iba a afectar más, pero yo creo que es al contrario. A los creadores de contenido nos va a beneficiar este tipo de medidas, porque, por ejemplo, tú que te dedicas, por ejemplo, algo de tu trabajo es la fotografía. Claro. ¿No? Imagínate que en estos momentos en los que cualquier persona puede sacarle un screenshot a Instagram, que puede bajar imágenes de cualquier lugar, imagínate que tal vez alguna página utilice una de tus fotografías para dar un discurso de odio, o que alguna de tus fotografías para un cortometraje de, voy a decir, de una marca de carros, para no decir claro, marcas, ¿no? Imagínate que una parte de tu video esté siendo utilizada por una marca. Yo creo que esto siempre ha sido penado, pero se está facilitando las medidas y se están haciendo más rápido los mecanismos de bajar ese contenido. Si no tienes la autorización de la persona y el creador de contenido original, no tienes por qué estar obteniéndote un beneficio incluso económico, claro, a espaldas y a costillas del esfuerzo del autor. Entonces, yo con todos los que me decían, es que no, a los creadores de contenidos van a dar en la torre, pues yo creo que es al revés. Si eres un creador de contenido, pues ya vas a tener un arma más para poder bajar todo aquello que no esté siendo utilizado con tu consentimiento. Claro, totalmente. Entonces yo creo que es otro lado de la moneda, ¿no crees, mi querido Lalo? Sí, no, claro, o sea, es que también hay una delgada línea, es que siento, bueno, no sé, ¿no? Pero no hay como una educación tal cual, o sea, los realizadores de contenido entran a meterse a hacer contenido y ya, ¿no? O sea, hacen videos y ya, pero en realidad educarse con todas las leyes y todo esto, pues no, porque en realidad te basas en genero contenido y ya, ¿no? Pero claro. No hay esta parte, no vemos esta parte en que ¿qué sucede, no? Cuando usan, como tú dices, un video tuyo en algo que lo sacan fuera de contexto. O sea, normalmente, ¿qué haría la gente? Mandaría un DM o diría, amigos, están usando este video y queda ahí. Pero no pasan a lo legal, ¿no? Porque desconocemos todo esto. La otra cosa es, sí, totalmente, todo tiene un lado A y un lado B, ¿no? Como una moneda, tal cual. La pregunta es, por ejemplo,
con esto Ujú. de que se supone que ya no te piden tal cual como pruebas, ¿no? De derechos de autor, supongamos que alguien, como esto de lo de Minecraft que hice ayer, que me metí a la Ok. biblioteca sin censura, que lo usan para publicar artículos de periodistas censurados alrededor del mundo, ¿no? Que en realidad ellos sí, a ellos sí los censuran, ¿no? Sí, muy Por mal. ejemplo, una persona, ¿no? ¿Qué tan probable es que, no sé, yo digo, ¿sabes qué? Está sucediendo esto en el gobierno, qué sé yo, sin ser tan como tirándole a lo político, pero en realidad dando a entender algo que está sucediendo, no sé, ¿no? De tal, por ejemplo, de esta ley, ¿no? No sé, estoy hablando por hablar. Claro, Y de repente claro, subo claro. este video, o subo este podcast, o qué sé yo. Obviamente, al ser de hecho, tendría que hablar de alguien en específico, no de un tema. ¿Estás de acuerdo? O sí, o solo con tocar este tema ya es como, ¿sabes qué? Bye. No, no, no. La pregunta es si esta ley repercutiría para bajar cualquier tipo de contenido. Ajá, o sea, ¿O como cuál es para la censurar. Por pregunta? ejemplo, un poco más. Sí, no me supe expresar bien. Pero imagina, pongamos de ejemplo, no sé, a una persona como que hable sobre la política, ¿sabes? Como, no sé, Chumel o como Ok, quien quieras, ¿no? Estas personas, a fin de cuentas, hablan de personas, ¿no? De lo que ok. sucede en la política, ¿no? Y que de repente dice su opinión, ya sea buena o mala, o supongo que mala porque pues nadie se queja de que hablen bien de alguien, ¿no? O sea, es una opinión mala. Claro. Que lleguen y digan, ¿saben qué? Le meto algo porque está usando eh, mis derechos de autor o lo está rompiendo y ya. Y se lo bajan. Porque en realidad ya no se puede. ¿Crees que eso pueda suceder? Mira, yo creo que ese es el peor temor que tiene la gente con esto, que pueda ser utilizada como una herramienta de censura. Claro. Eso es lo que, como que la parte medular. Ahora, tenemos que esperar a que la autoridad nos determine los mecanismos para que esto pueda suceder, porque en términos generales nosotros nos han dicho, o incluso la misma página de la Cámara de Diputados nos dice que se planteó en la modificación de la Ley de Derechos de Autor, y en términos generales nos dice, si un autor denuncia tal cosa, el proveedor de internet lo va a tener que bajar. Claro. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, tú, yo, el abogado Panzón, Esen, Alvarado, que tengan contenidos. Ok, yo soy autor y estoy en contra de que tengan mi contenido. Claro. ¿A quién se lo reporto? Y no solamente a quién se lo reporto, ¿quién es mi proveedor de internet? ¿Quién tengo que entender que es mi proveedor de internet? Tú de inmediato empiezas a cabildear compañías, ¿no? Claro, y claro. Caray, entonces voy a marcar a la compañía de cable y me van a decir, si quiere denunciar un video que no está siendo usado con su consentimiento, marque 8. No creo. Claro. Entonces, la ley nos tendría que explicar y tendremos que ser pacientes para saber cómo va a ser este mecanismo. Ahora, la ley de derechos de autor es muy clara. ¿Qué es lo que defiende? La originalidad de tus obras, ya sea audiovisuales, en general artísticas, como literarias, cualquier tipo de obra. Recordemos que el derecho de autor tiene... La propiedad intelectual se divide en dos ramas, que es el derecho de autor y la ley de propiedad industrial. Que la ley de propiedad industrial es el equivalente a la de derechos de autor, pero ya te imaginarás tú en qué sectores, cuando Claro. creas tú ya cosas, ¿no? De manera industrial, por decirlo así, en términos generales. Esa ley también sufrió modificaciones y también va a tener mayor protección, pero como pues nadie le entiende eso, pues hay que hacer alboroto del derecho de autor. Entonces, a lo que voy, la ley de derechos de autor protege la titularidad de los derechos de una obra que tú creaste originalmente y que no quieres que alguien más tenga. Entonces, se presumiría que si bien no tienes que aportar pruebas de que esto es tal cosa, por lo menos tendrías que demostrar que tú eres el autor. Claro. O sea, porque tampoco van a ser enchiladas.
de decir, ay, sí, ¿qué crees? La Lobri me copió tú, y pum, te bajan el video. No creo. Claro. Hay que ver también los mecanismos que nos van a dar, porque ya vimos que esto se llama notificación Y retirada. Uh-huh. La notificación se presume que te da un resumen de por qué bajó el contenido. O sea que va a haber parámetros. Si nos están diciendo por qué, entonces tiene que haber parámetros para bajar ese contenido. Entonces sí va a pasar cierto test, y yo espero que también pase por cierto examen las cosas que se vayan a bajar. No creo que sea tan violento como nos lo están planteando, porque no habría motivos, y dos, no habría cómo hacerlo, porque no se especifica. Claro. Entonces yo creo que en este caso sí tendríamos que ser pacientes a que se publique de manera formal ya la ley, porque apenas se aprobó hoy, se publique la ley, y que además se prevean los mecanismos necesarios para que esto ocurra. Y una vez con todo en la mesa, vamos a poder determinar si esto está bien hecho o no, y se va a poder combatir en un tribunal. Por supuesto que se puede. Claro. Pero yo creo que estamos hablando muy deprisa para empezar el terror y decir que nos van a violar nuestro derecho a la libertad de expresión. Sinceramente, yo creo que no va por ahí. Ok. Sí, o sea, básicamente nos están diciendo qué quieren hacer, pero todavía no están ni las reglas puestas, y ya estamos... Exacto. Como que Internet está diciendo, no sé qué, ¿no? Y es más, si no... Es como decir, prueba esto, no me gusta, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, no? Hay mis ejemplos, no nada que ver con la ley, pero bueno. Es eso, o sea... es amarillismo, como dicen aquí. Pero bueno, está muy cool. O sea, ya con esto mínimo yo entiendo, ojalá el chat haya entendido de qué va todo esto. Y sí, ahorita que ahorita que lo dices, ¿no? Pues tiene lógica. Obviamente yo leo esto en la mañana y digo, madre de Dios, ya vamos a valer así. Ya. O sea, el internet va, ¿no? Pero no. O sea, obviamente tienen que haber reglas y tiene que haber todo una estructura detrás, ¿no? Para que se pueda seguir unos ciertos lineamientos, ¿no? Que mínimo te digan, hey, claro, si suceden estas cosas, pues bueno, te vamos a bajar el material, o si sucede tal. Pero pues, sí tiene razón, en realidad nada más está como que dijeron eso, pero no es como que no hay nada estipulado de, mira, se va a hacer así. Correcto. Pero sí, como aquí dice Joe Junin, hay que revisarlas. Sí, totalmente se tienen que revisar, ¿no? Y ya, si vemos que se están pasando de lanza, pues ahí es cuando básicamente la sociedad tiene que decir, ni madres, a ver, esto no está chido. Pero pues bueno, ahorita todavía no hay nada en la mesa, como tú dices. Pero bueno, ya está cool, está bien padre entender ya las cosas en un ámbito que no sé, tal cual, que desconozco, que es un poco el derecho, pero nada, en resumen es eso. En resumen hay que esperar a ver qué sucede con esto del TEMEC, ¿no? Es correcto. De lo que dicen que es la que nos va a censurar a todos y demás. Hay que esperar a ver qué sucede, porque ni nosotros sabemos, ¿no? Y también, perdóname que te interrumpa. ¿Quieres continuar? No, dime. Ok, mira, hay que aclarar algo, cabe aclarar algo, porque muchas veces nosotros creemos que cuando ya el legislador habló, ya no hay más que hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas el legislador es la voluntad del pueblo, y porque ya luego tendremos una plática sobre eso, pero bueno, técnicamente los legisladores, los diputados y los senadores son representantes directos del pueblo. Entonces, muchos creen que si los senadores y los diputados aprueban algo, ya valió. O sea, ya con eso ya no hay nada ni poder humano que lo modifique. Hay que tener muy en cuenta que nuestra Constitución tiene un sistema de contrapesos, y para eso el supremo poder de la Unión se va a dividir en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, para que, uno, las decisiones no estén en una sola persona, y dos, si uno la cajetea, el otro lo puede arreglar. Entonces, si esta ley verdaderamente va a violar, en algunos casos, el derecho humano a la libertad de expresión, ahora es trabajo del Poder Judicial, a través de los jueces, de los juzgadores, y tal vez, si es importante el caso, el de la Suprema Corte, reparar el daño que en su caso haya hecho el Poder Legislativo. Entonces, no se crean, por eso yo les digo que estamos hablando muy pronto, porque aunque el Legislativo lo apruebe, aún sigue sin ser la última palabra, porque si en verdad viola derechos humanos, ahora es chamba del Poder Judicial arreglar lo que el Legislativo hizo.
Entonces no se crean, aún así viole derechos humanos, no todo está perdido. Y por ejemplo, para hacer que aquí dice Joe Junin, hay que exigir que se revisen. ¿Cómo, en dado caso, qué se necesita para en realidad revisarlas? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿O no se puede? Ok, mira, cuando ahorita evidentemente la iniciativa ya estuvo más que revisada en teoría, claro, porque ya la revisó la Cámara de Senadores, la revisó la de Diputados, ambos la aprobaron y se la van a enviar al presidente para su aprobación, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, esta ley va a ser de aplicación general. Tenemos cierto periodo de tiempo para que las autoridades de la República, ciertas autoridades y bajo ciertas circunstancias, ataquen esta ley, y no esta ley, cualquiera. Si cree que viola competencias o viola derechos humanos, puede atacar a la ley entera. Si pasa este periodo de tiempo, que en general es como de unos 30 días aproximadamente, si pasa este periodo de tiempo, ahora va a ser trabajo de cada ciudadano. Si tú tienes, por ejemplo, yo podría estar navegando toda mi vida con esta ley y no tener absolutamente ningún problema. Claro. Pero ¿qué tal si tú en un arranque de patriotismo, en uno de tus TikToks, de repente llegas y te echas un discurso bien padre, pero con el mero sabor de Bad Bunny, ¿no? Entonces, te van a bajar tu video. Ahora será cuestión de que tú, ante un tribunal, denuncies tu censura. Es decir, esta ley, si bien a Cristian no le ha violado derechos humanos, a mí en este caso específico sí, porque está sobreponiendo el derecho de autor sobre mi libertad de expresión. No, pues es que es copyright, sí, ya lo sé, pero sigue siendo un derecho humano la libertad de expresión y yo quiero que me vuelvan a subir ese video. Ese caso posiblemente cause tanto ruido que créeme que hasta la Suprema Corte lo va a revisar y va a determinar, ¿sabes qué? Esta ley en ciertas circunstancias viola derechos humanos y se debe dejar de aplicar. Pero es analizando ya el funcionamiento de la ley en cada individuo a través de un tribunal. Claro. No te creas, es complejo. Claro, sí. Pero dentro de todo, para mí, está interesante. Pues sí, digo... ¿Cómo ves? Wow, es un mundo, ¿no? O sea, es un mundo, claro. Esto. Alguien comentó, por eso ahora ya entiendo por qué hay que estudiar derecho. Pues sí, en realidad sí, o sea, son las reglas del juego. Si quieres ver esto como un juego, el derecho son las reglas. Sí, no, y creo que no lo hubiera dicho mejor, en serio, que estudiar derecho es estudiar las reglas, sinceramente. Pues bueno, dice, es que este tipo de recovecos están abiertos porque no se revisaron lo suficiente, se apresuraron. O sea, lo que tú decías es que se apresuraron porque lo dejaron todo para atrás, para el final. Correcto. Y se aprobaba y de repente dijeron, bueno, también tenemos que aprobarla porque eran unas condiciones para que entraran esto del TEMEC. Entonces, bueno, por eso se apresuraron. Lo que entiendo, lo que me dijo aquí el señor Magazo. Correcto. Pero bueno, habrá que... Híjole. Es que sí entra, ¿no? O sea, con todo lo que está sucediendo en realidad... O sea, aquí pregunta. ¿Qué... Esto... Digo, o sea, son suposiciones, ¿no? O sea, como que todo puede suceder en este mundo. Pero... esto no acerca un poco el hecho de que pues, si lo aprueban... ¿Sabes qué? Lo aprobamos ya, ¿no? Y pues ahora sí que cada individuo que se queje por su cuenta, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Pues a fin de cuentas eres uno contra básicamente toda la ley, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Esto, el hecho de que se pueda, digamos, quitar, ¿no? Bajar material y todo este rollo, ¿qué tanto se acerca a lo que es una dictadura? Oye, obviamente, ojo, no metiendo al presidente, o sea, en realidad como concepto en general, ¿sabes? O sea... Okay. No, a ver, aquí no estamos hablando de partidos políticos, nada, simplemente lo que está sucediendo, es más, imaginan que es cualquier otro partido político, da igual, sucede esto, ¿qué tanto se acerca a eso? ¿O no? Mira, pues sinceramente yo lo veo lejos, lo veo muy lejos, porque lo estamos viendo, no, la verdad es que hay una visión que se tiene que todo esto viene del gobierno, o sea, de arriba para abajo. O sea, y lo que quiero que también quede claro, y ahí ve el otro lado de la moneda,
es que lo que sea que se baje, se va a hacer entre nosotros, porque bien lo dice la ley, o sea, no va a haber organismo gubernamental o administrativo que medie el asunto. O sea, va a ser entre particulares. Los que nos vamos a atorar vamos a ser nosotros mismos, porque si yo, persona, denuncio a este contenido por plagio, por derechos de autor, porque están usando mi contenido, va a ser otra persona, otro particular que no es del gobierno, quien lo va a notificar y le va a bajar el contenido a otra persona, que tampoco es del gobierno. Entonces, a lo que voy, quiero que veas que esta ley es para darle las armas a las personas creadoras de material. Y no es en ningún momento una normatividad que directamente y que literalmente diga el presidente de la República con todas sus facultades puede censurar cualquier video, por decirlo así. Eso sí, para que nos acercaría a una dictadura tremenda, que nos diga, ¿sabes qué? Las facultades del presidente de la República es que por mandato de él y a través de la Secretaría de Gobernación puede censurar y liquidar cualquier video que encuentre en redes. Eso sí, para que veas, es una dictadura. Pero esta ley dice, si un autor, dicho persona o empresa, denuncia un plagio por copyright o cualquier otra cosa, tendrá que ser bajado ese contenido. Punto. Se acabó. Es decir, estamos dándole armas a las personas para que defiendan su derecho. Aquí la discusión es qué derecho prevalecería más en ciertos casos, pero a fin de cuentas sigue siendo un arma para la ciudadanía. Claro. Entonces yo creo que no podría verse por ahí de una dictadura. O sea, nuestro sistema es tan complejo que si estuviéramos en una dictadura, yo siento que ya lo sabríamos. O sea, pero no, fíjate que yo no lo veo por ese lado, porque, insisto, Estados Unidos tiene esto desde siempre. TikTok te ha bajado esto desde que me inició la aplicación. YouTube también. Entonces, y yo no lo siento como una dictadura. Simplemente, pues, no cumples las reglas del juego, pues vas para abajo. Ok, entonces dime. Para entender, entonces, quien en realidad puede demandarlo de derecho de autor es el mismo creador. Pero, claro, supongamos, si yo hablo de Magazo, hablo de ti, y X o Y digo algo malo, tú no puedes decir, hey, está volando mis derechos de autor, porque en realidad no estoy usando nada tuyo. Ok. A ver, yo creo que ya vi por dónde está la situación. No, mira, cuando tú hablas de alguien, no estás usando derechos de autor. Tú estás ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión. Eso sí, ahora, a ver, creo que ya por ahí ya empiezo a entender cómo está el asunto. El derecho de autor protege contenido original que tú tengas. Claro. Eso lo tenemos bastante claro, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Si tú utilizas eso, entras bajo la ley de los derechos de autor. Claro, siempre y cuando esté patentado, ojo. También esto es importante porque tienes que acreditar que eres el autor, tienes que tener una patente de que el trabajo, la canción, la fotografía, la película que tú hiciste es tuya, ¿no? Y ahí, si esta canción, película, fotografía, lo que sea que hayas hecho, está siendo utilizada por otra persona sin tu autorización, para otros fines incluso, ahí es donde entra la protección de los derechos de autor. Pero si yo hablo de una persona en un video y comento opiniones y todo eso, la ley de autor ni chista ahí, o sea, son materias abismalmente distintas. Claro. Que no tendría por qué tener injerencia en este tipo de videos. Y no, definitivamente, y la queja de que tú hables de mí en un video no tendría que ir por derechos de autor. En dado caso, tal vez podría ir por daño moral, por estar dañando mi integridad, mi reputación delante de las personas con hechos falsos. Claro. Entonces, a lo que voy, nosotros tenemos mecanismos, que de hecho es lo que le quieren aplicar a Lisbeth Rodríguez, para tú ser juzgado si es que afectas la reputación y dignidad de una persona. Pero no porque existan esos mecanismos que protegen a su vez los derechos de otras personas, quiere decir que estamos ante un estado totalitario. No, quiere decir que la misma ley te va a otorgar contrapesos y límites para que tú puedas vivir o convivir con los demás, porque evidentemente no podemos hacer lo que queramos.
Entonces, Lisbeth Rodríguez, tal vez, como insisto, este mundo del internet ha estado muy en el libertinaje, por decirlo así, y el desconocimiento de las leyes, pues ha hecho que personajes como ella sobajen la reputación de manera fuerte de una persona. Y no estamos hablando de una persona, estamos hablando ante millones de personas. Claro. ¿No? Y yo creo que una demanda de por daño moral y que atenta contra la dignidad es lo menos que se merece ese tipo de personas. Entonces, créeme que por ahí va la situación. Son frenos y contrapesos que te pone la ley. Claro. Pero bueno, en resumen es eso. Y pues nada, creo que quedó bastante claro. Y si no, pues bueno, ya saben dónde encontrar a Cristian. Y si no, reclamaciones en @c_magazo. @c_magazo en TikTok, amigos. Les recomiendo mucho su contenido. Una persona que aporta en esta plataforma de TikTok, esta plataforma de internet que es TikTok. Muchas gracias. Con conocimiento sobre derecho. Entonces creo que es muy bueno andarnos informándonos y ampliar nuestro conocimiento. Pero bueno, pues Cristian, ya fueron 48 minutos del podcast. Está bien, está interesante. Obviamente es un podcast un poco diferente, pero creo que siempre es importante mantenerse educados y cuestionarse y preguntar. Entonces, pues bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Cristian, por haber tomado la llamada y haber cedido a esta idea. Hace unas horas le marqué, le escribí, le dije, oye, ¿qué onda? Sí, jalo. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Cristian, por haber aceptado esto. Y pues nada, algo que quieras agregar al podcast. Pues nada más para agradecerte haberme hecho este espacio. Insisto, si los confundí, podemos volver a tocarlo y ya preparo yo un tema un poco más didáctico. Pero yo también lo que me interesa mucho en este tipo de espacios es que más que te digan que está bien, que está mal, que vayas en contra, que vayas a favor, necesito que se documenten de información verídica, de decir, esto es lo que aprobó el Senado, esto es lo que va a pasar y esto es lo que se va a aprobar, y punto. Y con su criterio, más allá de lo que yo o tú o organismos nacionales, internacionales puedan decir, ustedes se formen ese criterio que pueden abrirle muchísimas puertas en su opinión. Entonces, más allá de lo que yo pueda decir, documentense de hechos reales y a partir de ahí emitan una opinión. Es lo único que yo les podría exhortar a todos ustedes. O sea, en resumen, hagan su tarea, chavos. Investiguen bien. No se vayan con lo primero que ven en internet, por eso hay que cuestionarse. Y bueno, ahí es cuando surge una opinión, como dice mi querido Magazo. Pues bueno, creo que aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Hilo. Ahí estamos en contacto. Gracias. Y pues nada, ojalá les haya gustado el podcast. Solo les recuerdo que este podcast se graba todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en directo, hora Ciudad de México. Y nada, ojalá te haya gustado y que tengan un muy bonito día. Bye bye. Cuídate mucho, Lalo. Ya estás, hermano. Gracias.